Primero, una breve reposición histórica de dónde venimos. Hace aproximadamente 2 años, algo menos de 2 años, por fin este Parlamento tuvo la capacidad, por su propia insistencia y por el buen hacer de la presidencia de turno portuguesa, tuvo la capacidad de desbloquear un informe que devenía del escándalo público que se generó por los papeles de Panamá y por la constatación de que se estaban utilizando mecanismos de ingeniería financiera, de elusión fiscal, por parte de muchas multinacionales que trabajaban dentro de la Unión Europea. Es más, se estaban produciendo cuadros incluso de dumping fiscal entre países de la propia Unión Europea y, sobre todo esto enmarcado en un elemento absoluto de falta de transparencia, de oscuridad alrededor de qué es lo que estaba sucediendo, cómo estaban funcionando estas empresas y, sobre todo, sin ninguna información para los propios ciudadanos. Como decía, conseguimos desbloquearlo, conseguimos un texto que ya en sí es suficientemente moderado, suficientemente responsable, es fruto de la voluntad general también de este Parlamento, también de algunas de las personas que hoy están interviniendo aquí en un sentido contrario a lo que yo voy a decir o que los grupos progresistas estamos diciendo en este debate. Es decir, la norma ya es suficientemente contenida y poco ambiciosa, diría yo, mucho menos ambiciosa de lo que a nosotros nos hubiera gustado en aquel momento, como para no cumplirla, al menos en su espíritu. Y hace poco hemos conocido un asunto de extraordinaria gravedad, señora comisaria, por lo menos desde nuestra perspectiva, que es que ustedes están no solo impulsando la transposición de esta directiva, porque hay todavía 17 países, y ya ha cumplido el plazo, que todavía no la han transpuesto, sino que, en virtud de un mandato que no sabemos de dónde viene, les están pidiendo que incluso incumplan el propio espíritu de la propia norma, reduciendo los efectos, reduciendo la efectividad y reduciendo la transparencia y, por lo tanto, los derechos de los ciudadanos. Y la pregunta es, ¿de dónde viene su mandato? Si cuando estamos hablando de esto, el mandato democrático, el ejercicio de soberanía, es de este Parlamento. Y este Parlamento es quien ha planteado el espíritu de la norma y cómo se tiene que aplicar esa norma. Por lo tanto, yo le digo, señora comisaria, dejen de hacer cosas a las espaldas de los ciudadanos, a las espaldas de este Parlamento y cumplan con el mandato soberano de quien tiene radicada esa soberanía, que es el Parlamento Europeo, que somos los representantes de los ciudadanos y las ciudadanas. Si ustedes hacen algo, que sea para implementar este acuerdo y, sobre todo, para incrementar los derechos de los ciudadanos, nunca para reducir la efectividad del mismo.